Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Usal Soccer, sean bienvenidos a este canal dedicado a la MLS. Hoy vamos a hablar sobre la Leagues Cup, pero antes, como siempre decimos por aquí, ya os lo tenéis que saber de memoria. Si no sois parte de Columbus, si no sois parte de la crew, lo podéis hacer aquí abajo dándole al botón de me gusta y sobre todo y más importante, al botón de suscribir. Hecho ya el check a la parrafada de siempre, vamos a ver cómo han quedado los 16avos de final de esta competición. Vamos a ver quién ha pasado y quién no, y vamos a ver cómo queda el cuadro para las siguientes rondas. No me enrollo mucho más, os dejo con los resúmenes. Vamos allá, let's go. Empezamos en el oeste, empezamos con ese Los Ángeles FC 7, Juárez 1. Qué gran debut por parte del vigente campeón de la MLS 2022 de los Black and Gold contra un rival complicado como era Juárez, que es una de las sensaciones de la Liga MX. La verdad es que hacía tiempo que no veía tan bien al equipo angelino, probablemente antes de esa final de la CONCACAF Champions algún partido así sí que vi, pero recordemos que tras perder esa final contra León, la verdad es que el equipo pues da un bajón. Sin embargo, da la sensación que esta semana de parón, recordemos que al llegar a la final de la CONCACAF Champions, pues la verdad es que tuvieron mucha acumulación de partidos, y da la sensación que quizás esta semanita que no han jugado, ya que ellos se saltaron la fase de grupos, pues les ha venido bien, han cogido aires, han hecho pues como un reset, como si en un ordenador hicieras un reformateo completo, y la verdad es que han salido genial, han salido perfectos, y eso por ejemplo lo podemos ver en sus dos estrellas, en Denis Bouanga y en Carlos Vela. El mexicano metió 2 y el gabonés metió 3 hat-trick. Entre los dos metieron 5 goles, el resto de los tantos lo metieron el lateral Ryan Hollingshead y el joven Nathan Ordaz. Sobre los Bravos, comentar que llegaron incluso a empatar el partido, lo hicieron al inicio de la segunda parte con gol del medio Escoto, pero es que como decimos, Los Ángeles FC empezó a engrasar la máquina, y cuando la máquina engrasa de este ataque es, bueno, imparable. De ahí se explica este 7-1. León 1, Real Salt Lake 3, partido que dominó cada uno pues una parte. En la primera el control lo tuvo la Fiera, se jugó a lo que los mexicanos querían, los cuales se empezaron adelantando pronto con gol del atacante Iván Moreno. Sin embargo, en la segunda parte hubo un cambio de guión, salió a la luz la personalidad y el potencial de los monarcas, que sobrepasaron a su rival. Los tantos fueron de los dos delanteros. Dani Musovski marcó un doblete, aparte lo hizo en 2 minutos, y cerró la cuenta el Chicho Arango. Con la remontada de los monarcas, pues obviamente no vamos a tener en la siguiente ronda esa reedición de la final de la CONCACAF Champions, no vamos a tener un Los Ángeles FC contra León. Lo que sí que vamos a tener, y esto también trae bastante morbo, es el regreso del hijo pródigo del Chicho Arango a Los Ángeles. Seguimos con las llaves del oeste, vamos con ese Monterrey 1, Portland 0. La verdad es que fue un partido muy entretenido, muy divertido, un auténtico partidazo, y eso se debe a que ambos equipos pues fueron ofensivos, ambos querían proponer, por lo que por momentos el partido pues se convirtió en un auténtico correcalles, en un ida y vuelta constante, y eso pues obviamente es muy divertido. El tanto para Rayados lo marcó en el descuento de la primera Maximiliano Mesa tras un latigazo. La verdad es que fue un golazo el que marcó Monterrey. En el tramo final, los leñadores, que no estuvieron nada acertados de cara a puerta, pues montaron un asedio, pero los mexicanos lo resistieron bien. Tiene mucho mérito lo de Monterrey, que ha ganado todos los partidos de esta Leagues Cup en campos muy complicados y contra rivales muy pero que muy difíciles. Por último, me gustaría comentar dos noticias sobre este equipo. La primera es buena y es el debut de Sergio Canales. La segunda es bastante mala y es que su jugador más importante a día de hoy, su delantero Germán Berterame, se ha lesionado, tiene una fractura en el pie izquierdo, por lo tanto no estará disponible para la siguiente ronda. Tigres 1, Vancouver 1. Los canadienses le compitieron de tú a tú al vigente campeón de la Liga MX, que lo tuvo que ganar en penaltis. Fue un duelo igualado que empezaron desequilibrando pronto en el 9 con un auténtico golazo de Pedro Vite. ¿Qué peligro tienen las contras, las jugadas rápidas de los Caps? Lo llevamos diciendo todo el año, siempre juegan así, con esa locura que a veces plantea el equipo de Vanni Sartini. Es muy entretenido verlos jugar, y la verdad es que hicieron, pues vamos a decir, un buen torneo. Creo que han dado la cara en esta Leagues Cup 2023. El empate por parte de los auriazules llegó al inicio de la segunda parte,
parte y lo marcó su estrella con una auténtica obra de arte. Una chilena se cascó el señor Gignac. Tuvo una buena respuesta Tigres en la segunda parte, pero hay que decir que lo cierra mejor Vancouver. Finalmente nos fuimos a la tanda de penaltis, la cual se acabó llevando el equipo mexicano 5-3. Por lo tanto, y atención, tendremos en la siguiente ronda Clásico Regio en octavos, tendremos a Monterrey contra Tigres. Cambiamos de sector, nos vamos al central para ver otro auténtico partidazo como fue ese Columbus 3, Minnesota 3. La verdad es que me da algo de pena que haya quedado eliminada de Crew porque ha hecho un gran torneo, ha sido uno de los grandes agitadores de la competición y aparte pues ha desplegado un gran fútbol, pero se topó contra Minnesota, que es uno de los equipos más perros que tenemos en la MLS y que demostró pues dos de sus características. La primera es lo peligroso y la pegada que tiene arriba, con nombres por ejemplo como Timo Pukki, Emmanuel Reynoso o Bongi Longwane, y la segunda es la capacidad de supervivencia que tienen. Nunca los puedes dar por muertos. Los tantos para Columbus fueron uno para el carrilero Amundsen, otro para el mediapunta Matan y otro para el delantero Cristian Ramírez. Por parte de los Loons, dos metió el extremo Bongi Longwane, que parece que no sepa meter otra cosa que no sea 2 goles. En 3 partidos ha metido doblete en todos, lleva ya 6 goles. Gran competición la que está haciendo el sudafricano. El otro tanto fue de Hassani Dodson y fue precisamente el tanto que nos llevó a ese 3-3. Fue el tanto que nos llevó a los penaltis. Penaltis que sonrieron a los Loons, los cuales ganaron la tanda por un 3-4. Toluca 4, Sporting Kansas City 1. Empezaron algo tímido los Diablos Rojos, pero cuando empezaron a carburar demostraron una vez más por qué son uno de los mejores equipos de esta Leagues Cup 2023. Qué bien juega este equipo de Toluca, quien por cierto es el que más goles ha marcado en toda la competición. Llevan un total de 12, hoy le metieron 4 a Kansas, uno se lo metió en propia al central Dani Rosero, los otros 3 los marcaron los atacantes Pedro Raúl, Robert Morales y Juan Pablo Domínguez. Pese a los 4 tantos, por lo menos hay que decir que Sporting tuvo honor y fue a buscar un golito, el cual consiguió ya en el tramo final del partido gracias al delantero Willy Agada, quien por cierto volvía tras su lesión. Cincinnati 1, Nashville 1. Lo que es la vida, Cincy le había ganado en MLS las 2 veces a Nashville, encima nunca había perdido en casa, nunca había perdido en el TQL Stadium en MLS. Sin embargo, hoy los de Tennessee dan una de las grandes sorpresas y se cargan para mí a uno de los grandes favoritos. Se adelantó la visita en el 64 con gol del medio Aníbal Godoy y lo empató desde la pena máxima el delantero Brandon Vázquez en el 85. En la lotería de la tanda de penaltis se lo acabó llevando Nashville 4-5. Seguimos en el central, Chicago 0, América 1, partido disputado que se acaban llevando las Águilas por la mínima con un gol en propia puerta de Gastón Jiménez. Buen torneo el que ha hecho el Fire, que pasó como primero de grupo y le ha competido a día de hoy a un gigante como es América. Encima tuvo alguna oportunidad como para haberse llevado el partido, como por ejemplo la del minuto 61, la que tiene el delantero Xivilco prácticamente a puerta vacía y la manda fuera. Incomprensible ese fallo. Tras la dura derrota ante Columbus, vuelve a ganar América, eso sí, no convence, por cierto también hay que decir que acabó con un hombre menos. Pese a esto, yo creo que América sigue siendo una de las grandes favoritas a ganar el torneo. Vamos al este, vamos a ver cómo están las cosas por aquí y empezamos con este Philadelphia 0, DC United 0. Fue un partido muy similar al que vimos en la jornada 13 de la MLS, tanto como por el marcador, porque fue un rosco contra rosco, como un poco el guión que llevó el partido. Y es que fue un duelo bastante igualado, bastante rocoso, no excesivamente vistoso, en el que ninguno de los equipos conseguía hacer daño a su rival. La verdad es que vamos a definir el duelo un poco como el clima que había en el Subaru Park, gris. De esta forma nos tuvimos que ir a la tanda de penaltis para ver algún golito y en la tanda se lo acabó llevando Philly 5-4. Y hablando de partidos iguales, Red Bull New York 1, New York City 0. Tuvo prácticamente el mismo guión que el que vimos en MLS en esa semana de las rivalidades, en esa Rivalry Week, básicamente porque se jugó en el mismo campo, tuvimos el mismo resultado
Y tuvimos también el mismo goleador, marcó la misma persona, fue Omir Fernández. Es verdad que esta vez no marcó un golazo en la segunda parte, sino que fue uno de penalti en la primera. Y también hay que decir que otra vez los Toros Rojos fueron superiores a sus vecinos. Y eso que los de Nueva York probablemente venían de su mejor partido, de ese 5-0 contra Toronto. Pero la verdad es que no se encontraron en el campo, no estuvieron conectados y sus vecinos, los Toros Rojos, les pasaron por encima. Seguimos en el este, Pumas 0, Querétaro 1. El único duelo de equipos mexicanos que teníamos en 16avos se lo acaba llevando, para mí de forma sorprendente, el equipo de los Gallos Blancos. El partido de Pumas, la verdad es que no es malo, generaron un montón de ocasiones, pero les faltó pues lo más importante en el fútbol, que es meter gol. Y eso que tuvieron oportunidades, como decimos, incluso llegaron a tener un penalti, pero es que ni así. Por el otro lado, los Gallos Blancos tuvieron mucho corazón y aprovecharon sus oportunidades. La que tuvieron la metieron, la tuvo el delantero Ángel Sepúlveda en el 74 y por cierto, vaya golazo el que mete el delantero. De esta forma, Querétaro es el único representante vivo de la Liga MX por el sector derecho del cuadro. Atlas 2, New England Revolution 3. Los zorros salieron muy bien, sin ir más lejos, en los primeros 11 minutos ya iban ganando 2-0, con los tantos del medio Mateo García y del delantero Jordi Caicedo. Sin embargo, poco a poco se fue conectando el cerebro de la Revolución, se fue conectando Carles Gil en el partido, por lo que su equipo también se enchufó. En ese momento apareció también otra de las estrellas de este conjunto, apareció el delantero Gustavo Bou para poner un doblete y poner también el empate en el electrónico. Atlas le dio duro a Gil, por lo que tuvo que ser sustituido el español, y a partir de ahí fue cuando el equipo mexicano pues volvió a estar cómodo en el partido. Finalmente nos fuimos a los penaltis que se acabó llevando la Revolución 7-8. Cambiamos de grupo, toca el sur, Mazatlán 1, Dallas 2. En líneas generales me pareció que los Hoops siempre fueron superiores a su rival, siempre me dio la sensación de que lo quisieron más. Lo único que les costó y se les resistió fue el gol. Todos los tantos llegaron en la segunda parte. El primero lo tuvo que meter Alan Velasco desde los 11 metros. Como viene siendo habitual en esta Leagues Cup, Mazatlán marcó y lo hizo en la segunda parte. Recordemos que los bombarderos en esta competición, todos los goles que han marcado ha sido tras el descanso, por lo tanto no podían faltar a su cita. Lo hizo Andrés Montaño para poner, como decimos, el empate. Finalmente, y tras 2 goles anulados, los de Texas se pondrían por delante con un centro de Jesús Ferreira y un cabezazo de Ansá. De esta forma el equipo de Dallas se quedaba con la victoria, y de esta forma también Dallas se enfrentará contra Miami y lo hará como local. Es decir, que el primer partido de visitante de Leo Messi será en el Toyota Stadium. Por cierto, no voy a hablar aquí del partido de Miami contra Orlando, de ese derbi de la Florida, porque hice un vídeo especial sobre ello, así que lo dejo aquí linkado aquí abajo en la descripción, y si alguien lo quiere ver con un poquito más de resumen, con un poquito más de detalle, pues le invito a que lo vea aquí abajo. Charlotte 0, Cruz Azul 0, partido que se jugó en Dallas y que tampoco tuvo mucho brillo ofensivo, más bien fue un partido que poco a poco se fue calentando y donde ambos equipos pues empezaron a repartir un poquito de estopa. La verdad es que no tuvimos mucho fútbol, por lo tanto nos fuimos a la tanda de penaltis para tener un ganador, y ahí apareció el portero Cristian Calina para dar a los de la Corona la victoria por 4-3. Y cerramos con el Pachuca 0, Houston 0. Lo del Dinamo con los penaltis empieza a ser ya una obsesión. En 3 partidos en Leagues Cup, en todos ha ido a la tanda de penaltis para ver quién era el ganador. La verdad es que fue un partido que no fue muy entretenido, no fue muy vistoso. Se le notó a Pachuca que todavía no estaba del todo rodado. Aparte, ellos no jugaron fase de grupos al ser el mejor clasificado de la Liga MX en 2022. Se le notó que era, digamos, la primera vez, la primera toma de contacto con la Leagues Cup, por lo que nos comimos un rosco contra rosco. En la tanda de penales se lo llevó Houston 3-5 y será local en la siguiente ronda contra Charlotte.
Una vez vistos los resúmenes, vamos a ver, para que nadie se me despiste, pues cómo queda el cuadro. Lo vamos a ver de una forma más visual. Vamos a ver cuáles son los enfrentamientos en octavos y vamos a ver también cuáles son los 16 equipos que quedan vivos en esta competición. Empezamos con el central, con ese Los Ángeles FC contra Real Salt Lake, la vuelta de Chicho a Los Ángeles. También tenemos ese clásico de Regio, ese Monterrey contra Tigres. En el central tenemos un choque de estilos en ese Minnesota contra Toluca. América se enfrentará contra Nashville, contra Hani Mukhtar, el MVP del 2022 de la MLS. Ya en el este tendremos un duelo muy típico, como es un Philadelphia contra un Red Bull New York. En el lado derecho, como decíamos antes, solo está Querétaro, que se enfrentará contra la Revolución. Y ya en el sur tendríamos ese Dallas contra Inter Miami, el primer partido de Leo Messi como visitante. Y cerramos con ese Charlotte contra Houston. Por último, para la gente que a lo mejor vea este canal, que bueno, yo imagino que será poca, pero bueno, yo lo digo igualmente. Yo mañana me voy de vacaciones, por lo tanto no voy a estar tan conectado a la actualidad como de costumbre, entonces me costará subir vídeo, no sé si me voy a poder llevar todo el dispositivo de las cámaras, el kit de grabación y todo eso. Aún así, yo intentaré subir vídeos, quizás no de una forma tan organizada, aunque esto tampoco es pues una película, pero bueno, intentaré subirlo a lo mejor de una forma más rural, más casera, algún vídeo sobre pues cómo va avanzando esta Leagues Cup. Iré viendo los partidos porque eso siempre me lo veré, lo que no sé si llegaré a subir vídeo. Yo creo que sí, os mantendré informados, así que si no nos vemos, buenas vacaciones.